Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este su programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración y sobre todo meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos prepara para todas las situaciones de nuestra vida, pero sobre todo prepara nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos ayuda a conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, quiero invitarle a que si usted me está escuchando a través del canal de YouTube, invitarle a que se suscriba al canal. Quiero hacerle esa invitación hoy. Suscríbase si no lo ha hecho. Le quiero invitarle a que escuche este audio hasta el final y que lo comparta. Compártaselo a otros. Compártaselo a otra persona y póngale me gusta, haga su comentario y así nos ayuda a crecer. Bueno, vamos a la Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio del segundo libro de los Reyes en el capítulo 10. Vámonos al segundo libro de Reyes en el capítulo 10. Continuamos con este apasionante estudio, esta historia de tantas tragedias y esta historia que nos está mostrando en este punto, pues la decadencia del pueblo de Israel. Recuerde que a nivel global, un pueblo que lo tenía todo, un pueblo que Dios lo llevó a la gloria, digámoslo así, a vivir el punto máximo de su esplendor, pero el rey Salomón tomó una mala decisión. ¿Y qué hizo el rey Salomón? Pues simplemente se alejó de Dios, se fue detrás de los ídolos, se volvió un rey idólatra, se volvió un rey que adoraba a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Dios simplemente le cumplió la promesa que le había hecho cuando se instituyó como rey. Si usted se aleja, Salomón, pues entonces yo voy a dividir el reino. Y en efecto así pasó. El reino se dividió y se separaron las tribus del norte por un lado y las tribus del sur por otro. Y esas tribus del norte fueron encabezadas por una serie de reyes, todos malos, uno tras otro, todos fueron reyes paganos, fueron reyes que siguieron el pecado, fueron reyes que no atendieron la voz de Dios, no atendieron la voz de los profetas, y aparte de todo, derramaron sangre inocente, abusaron del pueblo, hicieron y deshicieron. Todas esas cosas que se derraman sobre la tierra, luego desatan el juicio de Dios. Todas esa serie de maldades y de cosas malas que se van haciendo, pues simplemente van mostrando la decadencia del pueblo, hacia dónde va. Total que Dios mismo tiene preparado algo muy triste para el pueblo de Israel. Y es que más adelante, un poquito más adelante nos vamos a encontrar que se levanta un enemigo de Asiria, que viene, invade Israel, destruye Samaria, la capital, y esas 10 tribus quedan dispersas. Y se acabó el reino de Israel. Se acabó este hermoso y próspero reino. Vamos a mirar entonces que en el punto en que estamos, pues Dios empieza a juzgar y a poner todos esos malos y esas personas que han abusado, que han matado siervos inocentes, los va poniendo en su lugar. Y vimos en el capítulo anterior cómo murió Jezabel de una manera muy trágica. Dios levantó a Jehú, un hombre aparentemente recto, lo levanta como instrumento de juicio para seguir, para ejecutar y traer ese castigo sobre aquellas personas que hicieron tanta maldad. Y vamos a continuar. Aquí en el capítulo 10 continúan esos juicios. Les advierto que este capítulo es un poquito fuerte, es un poquito sangriento, pero ya vamos a encontrar una aplicación para esto. Dice el capítulo 10: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria
a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirte, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que habían hablado por Elías. Bueno, aquí nos encontramos en este capítulo 10, en esta primera parte. Pues un capítulo bastante sangriento, bastante fuerte, ¿verdad? Que a lo mejor muchos, pues, como que lo rechazan, pero tiene su sentido. Vamos a mirarlo así, de esta manera. Primero, tenemos que entender que había una sentencia de parte de Dios contra la casa de Acab. Dios le había dicho una palabra al rey Acab a través del profeta Elías, que iba a derramar un juicio sobre él y sobre su casa. ¿Por qué? Por el pecado, por los pecados que había cometido, por las abominaciones que había cometido, por las cosas malas que él había hecho. Entonces aquí vamos a mirar, a lo mejor usted se pregunta, pero ¿y qué culpa tienen los hijos? ¿Verdad? A lo mejor entre esos 70 hijos, pues habían personas, habían hombres que nada tenían que ver, a lo mejor hombres, a lo mejor muchachos rectos, a lo mejor muchachos trabajadores, a lo mejor ahí habían personas bien. Pero aquí vamos a entender una cosa, y es lo que
lo que tiene que ver con una consecuencia del pecado. Y vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde llega la consecuencia? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de nuestros pecados? Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. ¿Hasta dónde llega? O somos conscientes más bien de que el pecado tiene una paga y esas consecuencias llegan o se extienden hasta distintas generaciones. A veces somos como muy limitados de pensamiento. Somos muy limitados al pensar que yo peco es mi problema, ¿verdad? Yo peco es mi problema y ya está. Y si yo hice mal, pues Dios me juzgará y ya. Pero lo que tenemos que entender es que cuando se comete un pecado, no solamente ese pecado nos incluye a nosotros, sino que se extiende hacia nuestra familia. Ahí en Éxodo, en el capítulo 34, Dios le relata una verdad a Moisés. Ahí en Éxodo 34 dice, Éxodo 34:7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que usted y yo tenemos que saber es que el pecado que usted y yo cometamos, si no nos arrepentimos, si no lo cortamos de nuestra vida, se va a extender a la vida de nuestros hijos y a la vida de nuestra descendencia. Y nuestros hijos van a terminar recibiendo las consecuencias de las malas decisiones que tomemos. Por eso aquí tenemos que, este pasaje nos tiene que advertir o nos tiene que encender las alarmas. ¿Por qué nuestros hijos tienen que pagar? ¿Por qué nuestra descendencia tiene que pagar por nuestro pecado? Ahí es donde viene el desafío y en lo que yo quiero que usted hoy medite. A lo mejor, hoy nosotros, como personas, estamos recibiendo unas consecuencias de pecados que cometieron nuestros antepasados. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Esa es la gran pregunta. Confesar ese pecado, pedir perdón por el pecado de nuestros antepasados y no caer en el mismo pecado, no volver a caer en lo mismo. Entonces mire que desde este primer punto de vista nos encontramos esto. Este punto. Ahora es muy duro lo que aquí sucede. Porque esto más o menos haciendo cuenta fueron más de 100 personas. Esto es una masacre. Esto es una gran masacre que se perpetró aquí en el pueblo de Israel en esta época. Se mataron más de 100 personas. Es una cosa bastante fuerte. Miremoslo allí desde ese punto de vista. Las consecuencias de nuestro pecado recaen sobre nuestros hijos. Las consecuencias de las malas decisiones. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos. Medite sobre lo que usted está haciendo. Y está a tiempo de arrepentirse. Está a tiempo de tener un verdadero arrepentimiento en su vida y en su corazón. Esto es un llamado al arrepentimiento. Si no nos duele lo que le estamos haciendo al Señor, pues entonces debería de dolernos la realidad, que son los hijos los que pagan por el pecado de los padres. Eso por un lado. Por otro lado, también aquí nos encontramos, bueno, esto es como les decía hace un momento, es un capítulo bastante fuerte. Y a lo mejor alguien se puede preguntar, pero tanto derramamiento de sangre, por favor.
Recuerde que Jehú había sido ungido para asumir el papel de rey y para exterminar la casa de Acab. Ahora, esa generación de Acab, pues era una generación contaminada, digamos que era una generación maldita. Acab tenía el pecado en su vida. Recuerde que él persistió en pecar. Él era idólatra. Él era un rey débil. Y aparte, estos hijos, muchos de ellos, pues venían también por parte de Jezabel. Entonces, miremos que aquí hay algo grande, algo gordo en la sangre o en el ADN de estos hombres que murieron. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción, tanta sangre derramada? Aquí vemos que Jehú vino y cumplió con el cometido de Dios. Aquí vemos que Jehú vino y cumplió con lo que Dios le mandó. Pero también Dios lo llevó a exterminar toda esta casa de Acab. Y vamos a ver que esto tiene un significado. Si subimos ya a un nivel superior de interpretación, hay cosas que contaminan nuestra vida. Hay cosas que contaminan nuestra tierra, que contaminan nuestra casa. La sangre de estos hombres, pues estaba contaminada, digamos así. Estaba contaminada de pecado. Estaba contaminada de herencia de maldición. Estaba contaminada de una herencia de idolatría, porque ellos eran herederos de Acab. Toda esa sangre de ellos venía infectada, digámoslo así, de pecado. ¿Qué hizo Jehú? Erradicar esa infección. Y vamos a subirlo a un nivel superior, ya a un nivel más espiritual. Bueno, a nivel espiritual, pues usted y yo no nos vamos a poner a matar a nadie, porque eso pues no. Dios no nos llama a eso, ni lo vamos a hacer, a perpetrar una masacre de estas, no lo vamos a hacer. Pero miremoslo desde el punto de vista espiritual. Hay cosas que contaminan nuestra vida, hay cosas que contaminan nuestra casa, y eso se llama pecado. El pecado es un virus que todo lo contamina, que todo lo que toca lo mancha, lo daña. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pecado en nuestras vidas? Así como vimos en este capítulo 10, o como vemos en este capítulo 10, una cosa un poquito exagerada y radical, que de pronto nos escandaliza de tanta muerte y de tanta cosa. Eso mismo tenemos que hacer a nivel espiritual en nuestro interior. Erradicar lo que contamina. Erradicar el pecado. No dejar ni una fuente de contaminación viva en nosotros. Mire cómo se interpreta este pasaje a nivel superior. Este pasaje nos lleva a entender esto. ¿Qué tan radicales somos con lo que contamina? ¿Qué tan radicales somos con el pecado? Ahí es donde yo le invito a usted a que mediten esta mañana. Hay muchas cosas que contaminan nuestra vida, nuestro interior. Malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes que están viviendo en nuestra vida, que están viviendo, circulando, dando vueltas en nuestro interior y van creciendo, van tomando fuerza, están ahí. ¿A qué nos llama el Señor? A ser radicales. ¿A qué nos llama el Señor? A matar a cada uno de esos agentes contaminantes en nuestro interior.
a arrancarle la cabeza. A eso nos está llamando el Señor. A una vida, a vivir una vida de santidad. A quitar, o a más bien, cambio la palabra, a no seguir contemplando o alimentando ese pecado en nuestra vida. Y eso tiene un nombre: ser radicales. Ser radicales con el pecado. Dejar de tener condescendencia o misericordia. No, tenemos que ser radicales. Y aquí es donde viene la gran enseñanza y la gran aplicación de este pasaje que hemos estudiado hoy. Y yo quiero complementar esto con lo que dice Romanos capítulo 6. Quiero que por favor me acompañe a la carta a los Romanos en el capítulo 6, que aquí el apóstol Pablo, mire, las cartas del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está dando una aplicación de lo que es el Evangelio. O sea, mirándolo así desde este punto de vista, las cartas son la aplicación de por qué murió Cristo. Y sobre todo la carta de Romanos, y aquí en el capítulo 6, nos da una palabra muy radical. Y yo quiero que usted hoy la tome en su vida y medite en esta palabra. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Póngale cuidado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, lo que el Señor aquí nos está diciendo es: sea radical con el pecado. El pecado no puede reinar, no puede seguir vivo en nuestra vida. Si usted verdaderamente es un creyente, si habéis sido bautizados, como dice aquí Romanos 6, si habéis sido bautizados en el Señor, el pecado no tiene por qué reinar. En otras palabras, tenemos que ser radicales, amados hijos de Dios. Y aquí es donde usted y yo, aquí es donde recibimos un llamado de parte de Dios en el día de hoy a tomar una decisión. Y la pregunta que yo le quiero hacer hoy: ¿qué cosa hay en su vida o en su interior que usted la ha dejado ir? Y está por ahí, vivita y coleando. Y usted no le ha prestado atención. Mire, aquí tenemos que examinar
hacer una examinación, una investigación en nuestro interior. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que tienen que ser erradicadas, que tienen que ser descabezadas? Limpie su vida, amado Hijo de Dios. Y aquí la palabra en Romanos 6 es clave. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos carnales. Erradíquelo de su vida. Hoy es un día de ayuno. Hoy es miércoles. Hoy es un día donde la iglesia Renacer recibe el llamado para ayunar. Hoy recibimos este llamado. Hoy estamos ayunando. Yo quiero invitarle a que uno de los motivos del ayuno que usted haga es un ayuno por santificación. Un ayuno para limpiar su vida de todo aquello que contamina. Y decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser radical, a matar el pecado en mi vida, en mi interior, conforme a la palabra que hemos recibido hoy en Segunda de Reyes 10 y en Romanos capítulo 6. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en victoria. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a ser radicales con aquello que a Dios no le agrada. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por tu bondad y por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, por tu fidelidad sobre todo nuestro ser, Señor. En esta mañana nosotros venimos ante ti para adorarte, para bendecirte y exaltarte, para decirte lo mucho que te amamos y que necesitamos de ti. Padre, en esta mañana nos postramos delante de tu altar, Padre, y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a abrir nuestros ojos, porque tu palabra, Señor, nos ayuda a comprender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, para nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos. Hoy postrados delante de ti, tú mismo nos has enseñado la importancia de ser radicales, de erradicar de nuestras vidas todo aquello que contamina, a través de un ejemplo bastante dramático y bastante fuerte, Señor. La masacre de una cantidad de personas que venían contaminadas, de una herencia de maldición, de un pecado en su sangre, en su ADN espiritual, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser radicales, Señor, y a exterminar de nuestra vida, de nuestro interior, todo aquello que contamina, a exterminar de nuestra vida, Señor, toda inmundicia, todo pecado, Señor, todo aquello que esté contaminando, que esté perjudicando. Hoy, Señor, postrados delante de ti, te pedimos que nos ayude, Señor, a exterminar de nosotros los pecados sexuales, los malos deseos, los malos pensamientos, la mentira, la desobediencia, la rebeldía, la avaricia, la codicia. Ayúdanos, Padre, a exterminar de nosotros el egoísmo, las justificaciones. Ayúdanos a exterminar la queja. Ayúdanos, Padre, a exterminar toda debilidad. Ayúdanos a exterminar las distracciones, la falta de fe, la incredulidad, Señor. Los deleites carnales. Ayúdanos, Padre, a exterminarlos de nosotros. Tu palabra dice, ahí en Romanos 6, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Padre, hoy profiero con mi boca que el pecado no reina en mi cuerpo, que el pecado no reina en mi mente, que el pecado ya no se enseñorea. Hoy declaro con mi boca que Cristo murió por mis pecados para hacerme libre,
que Cristo derramó su sangre en la cruz para hacerme libre de la maldición del pecado y de la muerte. Y hoy soy libre en el nombre de Jesús. De todo pecado. Y hoy me apropio de la libertad. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes a resistir toda tentación. Padre, tu palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Y que junto con la tentación vendrá la salida. Ayúdanos, Padre, a resistir el momento cuando venga la tentación. Y ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser radicales. Radicales con el pecado. Radicales con aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. A vivir una vida santa, una vida limpia, una vida renovada, pero sobre todo, Señor, una vida dependiendo de ti, Señor. Una vida dependiendo de tu amor, dependiendo de tu palabra. Padre, gracias. Gracias por llenarnos, por saciarnos y por fortalecernos de tu vida y de tu paz, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.